One Piece la cuarta plaga de bestias. Soy el demonio lunar 5160. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 51. Unos días después, el vasto salón de banquetes del castillo de Onigashima recibió a varios visitantes inusuales. Uno de ellos tenía una larga cabellera dorada, un rostro atractivo y un estoque en la cintura. Levantó ligeramente la barbilla y dijo: Soy Caballo Blanco Cavendish. He oído que los piratas de las bestias están en la cima de su poder, y creo que esta podría ser mi oportunidad de dar a conocer mi nombre, el noble pirata, en todo el mundo. Recuerde la página web de novelas taiwanesas 5 y 5. El otro, un hombre delgado con las características 6 líneas verticales en la frente, miraba una carta del tarot. Basil Hawkins, dijo con voz tranquila. Levantó la cabeza y miró a Kaido, sentado en lo alto del trono. Mi adivinación indica que esta tierra está envuelta en una fortuna sin precedentes, y el hilo de mi destino personal también apunta a este lugar. Mis piratas de Hawkins y yo estamos dispuestos a unirnos a su ejército. La última persona era alta, de rostro severo y una distintiva X en el pecho. Dio un paso al frente y dijo con voz firme: X. Drake, ex contraalmirante. Su franqueza tensó ligeramente el ambiente en la sala, pero inmediatamente continuó. He dejado la armada y he visto la verdad tras la justicia hipócrita. Entre los 4 emperadores, solo los piratas de las bestias han demostrado la fuerza y el coraje para cambiar el mundo. Estoy dispuesto a ofrecer mi fuerza y comprensión del sistema interno de la armada. Kaido miró a las figuras que se acercaban para rendirse, especialmente al ex contraalmirante Drake, y se alegró mucho. Jejeje. Bien. Muy bien. Parece que mi reputación se ha extendido por todo el mundo. ¿Quieres unirte a mí? Claro. Mientras tengas la fuerza y el coraje, mis piratas de las bestias te aceptarán. Agitó la mano y el vino salpicó por todas partes. Bebe esta copa de vino y serás mi subordinado en el futuro. Sígueme y conquista un mundo más grande. Rune permaneció sentado en silencio a un lado, con la mirada fija en Hawkins y Cavendish, uno tras otro, y finalmente se fijó en Drake. Drake, ese marine encubierto, llegó tan temprano, parece que mi presencia ha alterado la línea temporal por completo. Necesitamos acelerar y eliminar a los Kozuki restantes lo antes posible. En el campo de entrenamiento de gravedad, tras la isla Onigashima. Una gravedad decenas de veces superior a la normal pesaba sobre todos en el campo, haciendo que el aire fuera inusualmente pesado. Ju. Jadeó Rumty, con las venas palpitando en la frente. Su fuerte cabezazo, impregnado de haki de armamento, golpeó repetidamente el objetivo especialmente diseñado que tenía delante, con un golpe sordo. Cada impacto le hacía temblar ligeramente las pantorrillas, pero sus pasos eran mucho más firmes que hacía unas semanas. Peggy One la seguía, practicando ejercicios de golpeo a alta velocidad. Incluso bajo presión, sus movimientos mantenían una precisión superior al 80%, aunque no podía evitar sujetarse las rodillas y jadear después. Por otra parte, Focefe se movía tan rápido que prácticamente dejaba una imagen residual mientras practicaba la aplicación avanzada de afeitado. De vez en cuando, tropezaba debido al repentino cambio de gravedad, lo que provocaba burlas bruscas de Rune, que estaba cerca. Oye, Focefe, ¿te sientes débil después de hacer algo malo anoche? Focefe se tranquilizó y miró a Rune con descontento. Deja ya el sarcasmo. Si tienes agallas, entra y prueba esta maldita gravedad. Rune estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una roca suspendida al borde del campo, masticando tranquilamente una manzana. Soy el entrenador, ¿entiendes? No te metas en mis asuntos de entrenador. Mi trabajo es verte entrenar. TSK. Focefe giró la cabeza y continuó practicando. Sasaki rió a carcajadas y blandió sus 2 espadas, con el viento silbando, e incluso intentó practicar la liberación de su aura dominante bajo una fuerte presión. Aunque fracasó repetidamente, nunca se cansó de hacerlo. Jajaja. Qué bien se siente. Aquí es donde un hombre debería estar. Rune, ¿puede ser esto más poderoso? Ni lo pienses. Se negó Rune. Con la forma en que practicas, si duplicas la intensidad, probablemente te aplastes hasta convertirte en una hamburguesa. Solo concéntrate en sentar una base sólida, hermano Sasaki. Black Maria no hizo ningún ejercicio extenuante. Se sentó erguida en medio del campo, su enorme cuerpo más estable bajo la fuerte presión.
Se concentraba en la condensación y el flujo de su aura dominante, y su cuerpo exudaba vagamente una aura más densa que antes. De vez en cuando, miraba a Rune, que estaba sentado tranquilamente al margen, y se reía entre dientes. El señor Rune sí que sabe cómo encontrar tiempo libre para sí mismo. Esto se llama combinar trabajo y descanso, y gestión integral, corrigió Rune con calma, tirando el corazón de la fruta a un cubo de basura a lo lejos. Ver el rápido progreso de todos es mi mayor consuelo. El entrenamiento se detuvo temporalmente, Rune levantó la gravedad y, de repente, todos se sintieron tan ligeros que parecían flotar, y estiraron sus músculos doloridos. Runti se secó el sudor, caminó hacia un lado del campo, agarró su botella de agua y la bebió de un trago. Luego miró a Rune. Oye, Rune. Este campo de gravedad es duro, pero es bastante efectivo. Siento que mis cabezazos tienen mucha más potencia explosiva. Peggy 1 asintió en silencio, le entregó una toalla a su hermana y le susurró a Rune. Gracias. Rune saltó de la roca y le dio una palmadita en el hombro a Peggy 1 con una sonrisa. Pequeña Peggy, ¿por qué eres tan amable conmigo? Cuanto más fuerte te vuelvas, más poderosos serán nuestros piratas bestias. Cuando salgamos a luchar, solo llámame hermano menor Rune del desastre lunar. Funcionará. ¿Quién es tu hermano menor? Preguntó Rune con irritación. Así es. Si tienes que llamar a alguien, llámame gobernador Kaido. Intervino Futsifo con una leve sonrisa. Mientras charlaban, Jin apareció en la entrada del campo de entrenamiento. Todos se calmaron al instante y saludaron. Hermano Jin. Jin asintió levemente, recorriendo con la mirada al grupo antes de posarse en Rune. Buenos resultados en el entrenamiento. Por supuesto, no importa quién te esté mirando. Rune, impertérrito, se acercó a Jine. ¿Qué pasa? Sí, la voz de Jine era tan baja como siempre. Acabamos de recibir información sobre los piratas de Barba Blanca. Han retirado algunas de sus defensas en las aguas exteriores, concentrándose en defender sus territorios principales. Marco lideró al equipo en la eliminación de varios recién llegados que aprovecharon el caos para causar problemas. Fueron muy eficientes. Parece que, a pesar de las grandes pérdidas sufridas en la batalla de Marineford, sus cimientos siguen intactos y se están recuperando más rápido de lo esperado. Rune escuchó, con la expresión juguetona desapareciendo de su rostro, y asintió. Los veteranos 4 emperadores están bien establecidos. Mientras Barba Blanca siga al mando, nadie se atreverá a tocarlo de verdad. Asintió, pero su mente estaba llena de pensamientos. Ese Izou debe de seguir a bordo del Moby Dick. Recordó las palabras de Kaido, borracho. Ese viejo, Barba Blanca, sus puños siguen tan fuertes como siempre, pero su aura ya no es tan persistente como antes. Rune evaluó su fuerza actual. Matar a Izo por la fuerza no era del todo imposible, pero equivaldría a una guerra abierta contra los piratas de Barba Blanca. Por fin hemos logrado establecer una frágil relación con Barba Blanca. Romper completamente las relaciones por Izo e interrumpir el desarrollo del país de Wano es una pérdida demasiado grande. Rune negó con la cabeza, descartando rápidamente esta idea tentadora pero extremadamente arriesgada. Solo podemos esperar y vigilarlo de cerca. Encontraremos una oportunidad cuando esté solo o los piratas de Barba Blanca estén demasiado ocupados para prestarle atención. Víbora Gato tiró de un viejo granjero que descansaba al borde del camino y no pudo evitar preguntar. Viejo, ¿puedo preguntar qué daimyo está manejando estos 9 kilómetros ahora? Es tan capaz. El viejo granjero se quedó atónito por un momento, luego sonrió y agitó las manos. ¿Daimyo? Hace tiempo que se fue. Ya no hay daimyo. Es el alcalde enviado por la ciudad Flor quien la maneja. Todo está bajo la dirección del general Yamato y Lorune. Ningún daimyo. Inuarashi frunció el ceño al oír esto. Esto, ¿cómo puede ser tan escandaloso? Los miles de años de tradición del país de Wano. El anciano granjero lo interrumpió antes de terminar de hablar. ¿Tradición? ¿Se puede comer la tradición? ¿Puede la tradición permitir que mis hijos vayan a la escuela? ¿Puede permitirme usar bueyes de hierro para arar los campos? ¿Puede reparar el dique del río para evitar que las inundaciones se lleven la casa? El general Yamato y Lorune pueden hacernos vivir una buena vida, ese es un buen líder. ¿A quién le importa la tradición o no? Las palabras del anciano granjero dejaron a los tres sin palabras y se miraron. Estaban obsesionados con restaurar su país, pensando en Kozuki y apreciando la tradición, pero nunca consideraron que para la gente de abajo, una vida verdaderamente buena era mucho más importante que las tradiciones y el estatus ilusorios.
Profundamente confundidos y vacilantes, los tres decidieron que debían viajar a la capital de las flores para enfrentarse al general Yamato y al desastre lunar, Rune, quien lo había cambiado todo. Pero no sabían que, desde el momento en que pisaron suelo Wano, su paradero había sido monitoreado por la red de inteligencia de bestias. Un informe urgente llegó al escritorio de Rune. Se han descubierto restos sospechosos de Kozuki, Izo, Nekomamushi e Inuarashi. Rune, que aún estaba decidiendo qué cenar, tomó el informe y, tras un solo vistazo, se le iluminaron los ojos. ¡Guau! Saltó de la silla con una expresión de sorpresa y alegría en el rostro. Es como buscar una aguja en un pajar, pero por fin lo encuentro sin esfuerzo. Esto no parece correcto, debería serlo. Hablando del diablo. Lo decía hace unos días, pero no esperaba que tú, Izan, vinieras a mí por tu propia iniciativa. Compra 2 y llévate uno gratis, con un gato y un perro incluidos. Se frotó las manos con entusiasmo y dio 2 vueltas por la habitación, con los ojos en blanco, y un plan tomó forma rápidamente en su mente. Genial, justo a tiempo. Solo me preocupaba quedarme sin tiempo para borrar por completo la vieja impresión de la familia Kozuki de la mente de la gente. Los labios de Rune se curvaron en una sonrisa pícara. Te has ofrecido como candidato a villano. Sería una pena no aprovechar tu profesionalismo. Inmediatamente llamó al Den Mushi. Vamos, envíen un equipo de chicos inteligentes y de aspecto desconocido. Vístanse con ropa de civil y sigan mis instrucciones. Recuerden, actúen lo más honestos posible. Izo, Neko Viper e Inuarashi entraron en la capital de las flores, llenos de confusión y una ligera sensación de inquietud. La escena los impactó una vez más. Comparada con los cambios en lugares como Kuri, la prosperidad de la capital de las flores era aún mayor. Las calles eran anchas y limpias, las tiendas se alineaban, la gente entraba a raudales y se exhibía una gran variedad de productos. Incluso se podía ver a algunos comerciantes extranjeros regateando con los locales. Los rostros de la gente reflejaban la misma esperanza que habían visto en Kuri, pero aquí parecían aún más fervientes y confiados. Inuarashi frunció el ceño y murmuró: esto es simplemente otro país. Falsa prosperidad. Habló Víbora Gato con firmeza, pero su cola se movió sutilmente, revelando su confusión interior. Izo permaneció en silencio, recorriendo con la mirada a la gente pacífica y contenta. Su fe en Kozuki y en la venganza parecía erosionarse silenciosamente por la realidad que se avecinaba. Víbora Gato no pudo contenerse más, y una vez más agarró a una tía que pasaba y preguntó con ansiedad: Oye, ¿dónde están los piratas bestias? ¿A dónde se han metido esos cabrones? ¿Se han escondido? La tía, atónita ante la pregunta, observó los extraños atuendos de los tres, especialmente de Víbora Gato e Inuarashi, y luego mostró una sonrisa comprensiva. Acaban de regresar a su país, ¿verdad? Los piratas de las bestias, por supuesto, siguen aquí, en Onigashima. Ahora son los dioses guardianes de nuestro país de Wano. Dioses guardianes. La voz de Inuarashi se elevó repentinamente, llena de una ira increíble. Lo han olvidado. Olvidaron cómo invadieron nuestro país. Olvidaron el sufrimiento que hemos padecido en los últimos 20 años. Ellos son los culpables de todo este sufrimiento. Su voz atrajo la atención de algunos a su alrededor. Sorprendida por su violenta reacción, la mujer retrocedió medio paso y suspiró con tono tolerante, como si le explicara algo a un niño ignorante. Parece que has estado ausente demasiado tiempo. No sabes nada. A todos nos engañó ese traidor, Kurozumi Orochi. Él es el verdadero culpable. Los piratas de las bestias, especialmente el gobernador Kaido, fueron engañados y manipulados por las dulces palabras de Orochi. Ahora que Orochi ha muerto, todo está bien. ¿Engañada y manipulada? Preguntó finalmente Izo, con la voz ronca. ¿Y qué hay de Oden-sama? Hace 20 años, Oden-sama sacrificó su vida siendo hervido en aceite durante 1 hora por ti. Lo han olvidado. Su voz estaba llena de tristeza, intentando despertar los recuerdos velados de la gente. Sin embargo, la mujer estaba completamente asustada por el aluvión de palabras acaloradas y el repentino aumento de volumen. Simplemente lo llamó loco y se apresuró a salir. Espera. Cat Viper estaba a punto de preguntar, pero otro grupo de plebeyos los rodeó con calma. Uno de ellos, un hombre aparentemente honesto y sencillo, intervino. Damas y caballeros, ese Oden-sama del que hablaban hace un momento, ¿no era Kozuki Oden? El que abandonó su puesto de general para bailar desnudo y terminó cociéndose en aceite, ¿ese idiota? ¿Qué dijiste?
¿Cómo te atreves? La furia de Kadvíper e Inuarashi se encendió al instante, con las venas abultándose en sus frentes mientras gritaban casi a la vez. Humillar a su señor era 100 veces peor que humillarse a sí mismos. Instintivamente, estaban a punto de atacar. ¡Alto! Izou intervino apresuradamente, percibiendo la agitación con mayor intensidad que sus dos impulsivos compañeros. Las reacciones de los plebeyos, y las miradas que se iban acumulando poco a poco, eran espeluznantes. Hizo. ¿Por qué nos detienes? Víbora felina rugió. ¿Cómo se atreven estos miserables a insultar así al señor Oden? Seríamos indignos de nuestros vasallos si no los matamos de inmediato. Justo cuando Izo estaba a punto de explicar, el hombre que había hablado antes y los pocos plebeyos a su alrededor inmediatamente mostraron horror ante la palabra matar y gritaron en voz alta. Asesinato. Asesinato. Los sirvientes de la familia Kozuki van a matar gente. Este grito, como una piedra arrojada a un lago en calma, provocó rápidamente una mayor conmoción, y cada vez más gente se reunió. El hombre que gritaba retrocedió asustado, y entonces, como si de repente se diera cuenta de algo, señaló a los tres y gritó. Oh. Me preguntaba por qué me resultaban tan familiares. Tú, Izo. Y tú, Víbora Gato e Inuarashi de la tribu Mink. Son vasallos de Kozuki Oden. Su voz era aguda, asegurando que todos a su alrededor pudieran oír con claridad. ¿Dónde estaban durante los 20 años más oscuros de Wano? ¿Por qué no salieron a salvar al país y a la gente? Y ahora. El general Yamato y Lord Rune finalmente expulsaron a Orochi, permitiéndonos vivir una buena vida. Justo cuando Wano empieza a ver alguna mejora, aparecen ustedes. No paran de hablar de Kozuki Oden. Creo que solo quieren cosechar los beneficios. Estas palabras fueron extremadamente provocativas y resonaron de inmediato en la gente a su alrededor. La sospecha, el escrutinio y la insatisfacción se cernieron sobre Izo y los otros dos. Tonterías. Exclamó Víbora Gato, furioso. Buscamos venganza por Kozuki. Inuarashi también hervía de rabia. La rabia insaciable y el deseo de proteger la reputación de su señora abrumaron por completo los últimos resquicios de racionalidad que les quedaban a Nekomamushi e Inuarashi. Empujaron a Izo, quien aún intentaba disuadirlos, a un lado y azotaron con los puños a los ofensores civiles. ¡Bang! ¡Bang! Con unos golpes sordos, los civiles cayeron al suelo, escupiendo sangre y encogiéndose de dolor. Nekomamushi e Inuarashi resoplaron con frialdad, declarando con arrogancia. Esto es lo que pasa cuando calumnias a Oden-sama. Creyeron haber intimidado a estos insensatos, pero se sorprendieron al descubrir que, lejos de asustarse, los rostros de la multitud reunida reflejaban una ira y un desprecio aún más profundos. ¿De verdad golpean a la gente? ¿Así es como la familia Kozuki trata a los civiles? Esto es demasiado. Las acusaciones se arremolinaban. Al ver la indignación de la multitud, Kadvíper e Inuarashi ardía de rabia, y su furia salía a la superficie. Creían que las bestias les habían lavado el cerebro por completo, que no tenían redención y que no merecían ser miembros del clan Kozuki. Terco. Rugió Inuarashi, buscando la espada que llevaba en la cintura. Las afiladas garras de Kadvíper se desplegaron. En ese momento crítico, se escuchó un grito frío y furioso. ¡Alto! ¿Qué hacen? La multitud se abrió y Yamato, vestido con uniforme militar, se acercó a paso rápido. Miró a la gente que gemía en el suelo, luego a Kadvíper e Inuarashi, con las espadas y las ballestas desenvainadas, sus rostros ensombrecidos. General Yamato. El general está aquí. Como si buscara un punto de encuentro, la multitud desató un torrente de relatos. Cómo los tres hombres habían insultado las políticas existentes, cómo habían mencionado apasionadamente a Kozuki Oden, cómo habían insultado a la gente y, finalmente, cómo habían herido descaradamente a inocentes, incluso intentando desenvainar sus espadas. El rostro de Yamato se enfrió al escuchar. Especialmente cuando escuchó a Kadvíper e Inuarashi atacar e incluso recurrir a la violencia contra civiles por comentarios irrespetuosos sobre Kozuki Oden, el ídolo ya agrietado de Kozuki Oden que había construido desde la infancia finalmente se hizo añicos con un crujido. Si sus vasallos eran tan tiránicos, tratando a la gente como basura y matándolos a voluntad, ¿cómo podría ser mejor su supuesto señor perfecto? ¿Acaso la supuesta fundación de una nación, la supuesta liberación, fue simplemente la restauración del poder de tal grupo? Al recordar el análisis habitual de Rune sobre la vieja guardia como una amenaza para la estabilidad del régimen, la mirada de Yamato se ensombreció.
Ya no veía a los tres hombres ante ella como heroicos sirvientes, sino como enemigos que socavaban el orden que ella y Rune habían establecido con tanto esmero. Difundiendo las palabras de la dinastía anterior, incitando la indignación pública, agrediendo a la gente en las calles e incluso intentando la violencia armada, la voz de Yamato carecía de emoción. Múltiples crímenes, muerte. ¡Qué arrogante! Kadviper e Inuarashi, ya cegados por la ira, atacaron con espadas al escuchar el veredicto de Yamato. Al ver esto, Izo, sabiendo que no había vuelta atrás, suspiró y desenvainó su lanza para unirse a la lucha. Sin embargo, con el compañero de entrenamiento de Rune, la fuerza de Yamato crecía día a día. Su maza blandía un aura gélida, su dominio imparable. Luchando 1 contra 3, se las arregló para defenderse. Tras una docena de asaltos, acompañados de gritos de dolor, la espada de víbora felina se hizo añicos, Inuarashi recibió un golpe en el estómago y cayó al suelo, y la pistola de Izo se congeló en el frío. Los tres fueron completamente derrotados y sometidos por los guardias que avanzaban con furia. El rostro de Yamato era sombrío, y estaba a punto de ordenar una ejecución inmediata cuando la voz de Rune intervino. «Esperen». Salió de detrás de la multitud y le dio una palmadita en el hombro a Yamato. General Yamato, matarlos directamente sería demasiado fácil y nos haría parecer mezquinos. Es una buena oportunidad para que todos en la ciudad Flor vean qué les sucede a quienes intentan perturbar nuestra prosperidad actual. Sigamos el precedente y hagamos una ejecución pública. Yamato miró a Rune y asintió. De acuerdo. A mediodía de ese día, la plaza de la ciudad Flor estaba abarrotada de gente. En la plataforma, Izo, Neko Viper e Inuarashi estaban fuertemente atados y arrodillados en el suelo. Yamato leyó en voz alta los cargos contra los tres. Incitación a la rebelión, violación de las leyes vigentes, agresión y lesiones a inocentes e intento de asalto armado. Cada cargo fue probado, provocando la indignación de la multitud. Ejecución. Ejecución. Gritó alguien, y el grito se convirtió rápidamente en un coro unificado. Verduras y huevos podridos llovieron sobre los tres hombres en la tarima. Kadviper e Inuarashi permanecieron desafiantes, luchando por levantar la cabeza y siseando. Insensatos. Insensatos que han olvidado la gloria de Kozuki. El rostro de Izou palideció, presintiendo la proximidad de la muerte. Gritó. No pueden matarme. Soy el capitán de la 16ª división de los piratas de Barba Blanca. Mátenme, y los piratas de Barba Blanca nunca los dejarán escapar. Yamato lo miró fríamente. Su voz resonó con claridad por toda la plaza. Una vez que lleguen al país de Wano, deben acatar sus leyes. No solo ustedes, incluso si el propio Barba Blanca estuviera aquí hoy y violara la ley, sería castigado como corresponde. Decapítenlos. El verdugo levantó su espada y la dejó caer. 3 cabezas cayeron, manchando la tarima de rojo con sangre. Valiente. Una ovación ensordecedora estalló entre el público, con los rostros radiantes de alegría por la justicia impartida. En ese momento, el fantasmal sueño de Kozuki Oden, que había atormentado al país de Wano durante 20 años, finalmente se disipó por completo ante la gloriosa luz de una nueva era, incapaz de despertar más revuelo. Tras la ejecución, Rune convocó a los miembros más destacados de los piratas de las bestias desde el salón lateral de la mansión del Shogun. Bien hecho, sonrió Rune, arrojándoles una gran bolsa de bailes. Memorizaron sus diálogos a la perfección y ofrecieron una actuación sólida. Especialmente esos tipos que escupen sangre, sus rivales actorales, los bailarines de la cinta de concierto de edición coleccionista de King. Los esbirros tomaron las bolsas, radiantes de alegría, uno tras otro, alardeando. Gracias, maestro Yuezai, por el cumplido. Todo gracias a tu planificación. Esos dos estúpidos de la tribu Fur eran tan fáciles de engañar. Oye, he practicado lanzando hojas podridas. Es rápido y preciso. Rune sonrió y agitó la mano. De acuerdo, lo añadiré a tu cuenta. Hablaré bien con el jefe Kaido y duplicaré tus recursos y recompensas este mes. Gracias, maestro Yuezai. Moriría por ti. Los esbirros, enrojecidos de emoción, se retiraron con efusivas gracias. Rune se quedó solo en la habitación. Su sonrisa juguetona se desvaneció y se acercó a la ventana, contemplando cómo las calles de la ciudad Flor volvían a la paz en la distancia. Izo, Nekomaru, Inuarashi, los miembros restantes de la familia Kozuki finalmente han sido eliminados. Solo quedan Momonosuke y los demás, a quienes Kozuki Toki envió lejos con su poder. Pero aún no están en esta era, así que no representan una amenaza por ahora.
su sonrisa habitual curvó las comisuras de sus labios. Ahora mismo, es más importante pensar en qué comer esta noche. La plaza de la capital de las flores bullía de actividad. La luz del sol se filtraba por el suelo de piedra azul recién renovado e iluminaba los innumerables rostros expectantes. Yamato se encontraba en el centro del podio, vestida con un sencillo pero solemne vestido hecho a medida, con su cabello degradado ondeando suavemente con la brisa. Respiró hondo, su mirada recorrió a la gente que se encontraba abajo, su voz resonó por el Denden Mushi. Ciudadanos del país de Wano. La vieja era ha sido cortada, y juntos debemos escribir un nuevo capítulo. Para asegurar que la voluntad de la nación se comunique de arriba abajo y para recopilar la sabiduría de todos, con efecto inmediato, se establecerá el Parlamento del país de Wano. Cada municipio y aldea podrá elegir representantes dignos para viajar a la capital de las flores y participar en el gobierno y los asuntos públicos. La decisión final del shogunato también requerirá la opinión del Parlamento. Una animada discusión surgió entre el público, con la gente susurrando entre sí, con rostros llenos de curiosidad y aprobación. Yamato hizo una breve pausa antes de continuar con su anuncio, elevando ligeramente la voz. Desde que nuestro predecesor, Kurozumi Orochi, usurpó el trono, el título de shogun ha estado manchado durante demasiado tiempo. Para marcar el comienzo de una nueva era, hemos decidido abolir este título obsoleto. La multitud guardó silencio, conteniendo la respiración. De hoy en adelante, quien ejerza la máxima autoridad en el país de Wano será conocido como Gobernador General. La voz de Yamato era firme. Sus ojos, de un rojo dorado, brillaban de confianza. Dentro de una semana, celebraré oficialmente la ceremonia de investidura como Gobernador General aquí. ¡Viva el Gobernador General! Gobernador General Yamato. Tras un breve silencio, la plaza estalló en vítores ensordecedores. El nuevo título representaba una ruptura total con el pasado, el comienzo de una nueva era para su líder. Rune se apoyó en un pilar al borde de la plaza, observando al radiante Yamato en el escenario con una sonrisa en el rostro. Había ayudado a preparar el marco del discurso, pero Yamato había pasado varias noches dándole vueltas a las palabras. Hizo un gesto, y los piratas bestias que lo rodeaban, uniformados y esforzándose por parecer amigables, se pusieron tensos de inmediato y se volvieron más vigilantes para mantener el orden, atajar cualquier posible disturbio de raíz. El discurso fue todo un éxito. La gente se dispersó gradualmente con su anhelo por el futuro, y en ese momento, las viejas fuerzas se convirtieron por completo en polvo de la historia. Esa noche, la luz de la luna era como el agua. Yamato y Rune caminaron juntos bajo el pasillo del patio trasero de la mansión del shogun, que tal vez pronto se llamará la mansión ejecutiva. El bullicio del día se desvaneció, dejando solo el canto de los insectos estivales y el nítido sonido de los pasos del otro. «Hoy, ¿estoy bien?», preguntó Yamato de repente en voz baja, con un dejo de nerviosismo en el tono. «Muy bien». Rune levantó el pulgar sin dudarlo. «Tienes un aura imponente, una lógica clara, sin complicaciones ni olvidos. Eres mucho mejor que algunos viejos que tartamudean al leer un guión». Yamato lo golpeó levemente, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. «Deja de decir tonterías. De hecho, estando ahí arriba, viendo a tanta gente abajo, todavía me siento un poco nervioso. Me temo que no lo haré bien y no cumpliré con las expectativas de todos». «Bueno, todos son así la primera vez». Rune se llevó las manos a la cabeza y dijo con pereza. «Has hecho un gran trabajo. Piénsalo, hace unos meses te dolía la cabeza solo con leer documentos, y ahora puedes anunciar asuntos nacionales frente a decenas de miles de personas. Has progresado rápidamente, primer ministro». La palabra primer ministro hizo que Yamato se sonrojara. Bajó la cabeza, pero las comisuras de sus labios no pudieron evitar levantarse. «¿Qué? Todo es por tu culpa». Para Rune. Agitó la mano rápidamente, con una expresión deliberadamente cursi. «Guarda este tipo de charla para la ceremonia de coronación. Estaría muy orgulloso de decirlo ahora». Los dos se sonrieron y el ambiente se relajó. Paseando bajo la luna, charlando sobre los detalles de la composición del Parlamento, sobre los representantes que cada municipio podría elegir, sobre cómo lograr un desarrollo equilibrado en el futuro, entre las palabras, había un plan común y un indescriptible entendimiento tácito. Mientras caminaban, la mano de Yamato rozó accidentalmente el dorso de la de Rune. Ella se detuvo un momento y no la retiró de inmediato como antes. Rune lo notó, y sus dedos se deslizaron con naturalidad hacia abajo y engancharon suavemente los de ella. El cuerpo de Yamato se tensó por un instante, pero no se resistió.
A la luz de la luna, las líneas de su perfil eran suaves y sus pestañas temblaron ligeramente. El corazón de Rune rebosaba de felicidad, pero fingió calma superficialmente y cambió de tema. Hablando de eso, hay algo que quiero comentarle al jefe Kaido. ¿Eh? La voz de Yamato era más suave de lo habitual. Mira, Rune sacudió sus dedos entrelazados, en el país de Wano estamos estableciendo un país, comerciando y estableciendo relaciones diplomáticas con varios países. ¿No es el nombre de nuestros piratas bestias, poco presentable? Yamato lo miró perplejo. ¿Acaso un grupo pirata no es solo un grupo pirata? Eso fue en el pasado. Rune analizó seriamente. Antes, luchábamos por territorio, así que no era problema que nos llamaran piratas. Ahora somos una fuerza para proteger el país, un ejército regular. Si salimos con el nombre de piratas, la gente pensará: oh, el ejército del país de Wano es un grupo de piratas, y la primera impresión será de varios niveles inferior, lo que perjudica nuestra diplomacia amistosa y el comercio justo. Parece tener sentido, pensó Yamato. Entonces, ¿a qué quieres cambiarlo? ¿Qué tal si los llamamos los caballeros? Los caballeros bestia. Suena majestuoso, justo y confiable. Mucho más prestigioso que los piratas. Entonces, cuando los miembros de nuestro equipo salgan, la gente tendrá que dirigirse a ellos como señor caballero. Eso nos dará prestigio al instante. A Yamato le hizo gracia su descripción. Señor caballero. Suena extraño. Pero, si te parece buena idea, ve a decírselo a padre. Debería estar de acuerdo, ¿no? Déjamelo a mí. Rune se palmeó el pecho. Al día siguiente, Rune se dirigió al salón de banquetes donde Kaido solía alojarse. Kaido bebía de una calabaza de vino, con una gruesa pila de informes de producción de la fábrica a su lado. Rune se acercó y primero presumió de la reciente producción récord de la fábrica de armas, lo que hizo sonreír a Kaido, y luego mencionó el cambio de nombre. ¿El cambio de nombre del grupo pirata? ¿Los caballeros bestia? Kaido lo miró con ojos de borracho y eructó. Suena mejor que piratas. Lo que quieras, no me molestes con cosas tan triviales. Mientras mis armas se puedan producir continuamente, no tengo objeción a que lo cambies por el grupo de canto y baile de las bestias. Jejeje. La boca de Rune se torció. Eso no es necesario. Con su objetivo cumplido, se escabulló rápidamente. Al mismo tiempo, en cierta zona marítima del Nuevo Mundo, un buque de transporte naval se hundía lentamente bajo un feroz ataque. Crocodile permanecía en la proa de su barco, observando con una mueca de desprecio cómo sus hombres cargaban rápidamente las municiones y las cajas de bayas saqueadas. Miauk se mantenía a su lado, sosteniendo el cuchillo negro Knight, con la vista fija en el mar para asegurarse de que no se escapara ningún pez de la red ni llegaran refuerzos inesperados. Una buena cosecha. Parece que las líneas de suministro de la armada están muy bien últimamente. Crocodile exhaló un aro de humo. Todo iba mejor de lo esperado. La mayoría de las fuerzas de escolta de la armada parecían atraídas hacia otra dirección. A lo lejos, un barco con una divertida bandera de calavera era perseguido por varios buques de guerra. Los proyectiles silbaban, pero siempre estaban a un pelo de distancia. Buggy gritó despavorido desde la proa. ¿Por qué me persiguen otra vez? En realidad solo pasaba por aquí. Alrita. Gira el timón rápido. Crocodile apartó la mirada y resopló. Ese payaso idiota todavía es útil de vez en cuando. La noticia llegó rápidamente a Marineford. Aokiji se frotó la frente dolorida mientras revisaba otro informe de pérdidas. Las actividades del gremio de la cruz eran cada vez más frecuentes y sus métodos, cada vez más astutos. Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network Z-P. Sin embargo, lo que realmente causó revuelo fue otra noticia. Un hombre pobre y oprimido de un país del mar de China Oriental, usando solo un hacha, tendió una emboscada y mató con éxito a un teniente naval autoritario, y lo intercambió por una recompensa en una base secreta establecida por el gremio de la cruz. Este incidente se extendió como la pólvora por todo el mundo. Aunque la Armada lo negó y reprimió con vehemencia, el concepto de que matar a un oficial de la Armada puede generar dinero se ha convertido en una semilla venenosa, arraigada en los corazones de innumerables personas insatisfechas con la Armada y el gobierno mundial. La presión sobre el cuartel general de la Marina aumentó drásticamente, obligando a Aokiji a desviar fuerzas adicionales de sus ya limitados recursos para responder a posibles ataques contra el personal de la Marina en diversos lugares. Fue durante este caótico momento que Rune recibió discretamente información de inteligencia.
Ese pelirrojo, leyó Rune, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa. Ha estado bastante activo últimamente, y la gente con la que se reúne es interesante. ¿Qué trama? ¿Una reunión social? Presintió algo inusual. Pasó una semana en un instante. La capital de las flores presenció una gran ceremonia sin precedentes. Las calles se adornaron con adornos y el público acudió espontáneamente a celebrar la investidura del canciller. Enviados de diversas naciones, el emperador del inframundo e incluso Morgan, cuyas plumas ondeaban de emoción, se reunieron en la plataforma de observación de la plaza. Los oficiales de alto rango de los piratas bestia no, ahora los caballeros bestia, vestidos con sus uniformes para una ocasión excepcional, se situaron al frente del escenario. Sus expresiones eran incómodas, especialmente la de Kin, cuya ropa casi reventaba de su corpulenta figura. Yamato se encontraba en lo alto del estrado, ataviada con un atuendo regio, imponente pero hermoso. Repasó los cambios del pasado y elogió los esfuerzos colectivos de toda la nación. Finalmente, su mirada se dirigió a los ejecutivos, liderados por Jin, que se encontraban abajo. Y la base de todo esto es la protección de una fuerza poderosa, dijo Yamato con voz clara y resuelta. Antes se les conocía como los piratas de las bestias, pero hoy, lo declaro oficialmente. Se han convertido en un firme baluarte de la estabilidad y la prosperidad del histórico país de Wano. A partir de hoy, tienen un nuevo nombre. Los Caballeros de las Bestias. El protectorado del país de Wano. La multitud vitoreó aún más fuerte. No les importaba si eran piratas o caballeros. Cualquier cosa que los protegiera y asegurara su bienestar era buena. Sin embargo, los forasteros en la plataforma de observación se quedaron atónitos. Los piratas de las bestias, uno de los 4 emperadores, se habían blanqueado abiertamente y cambiado su nombre. Era la primera vez en la historia del mundo. Morgan abrió los ojos de par en par, casi gritando de emoción. Su pluma garabateaba sobre su cuaderno, la tinta se esparcía por todas partes. Grandes noticias. Totalmente grandes noticias. Los piratas de las bestias han cambiado su nombre a caballeros. Kaido está a punto de transformarse. Susurró emocionado mientras escribía, secretamente encantado. La última vez, esos cabrones del CP0 silenciaron las noticias de Akainu. A ver cómo lo silencian esta vez. Voy a hacer de esto una historia brillante. Y, por cierto, oye, una sutil mención a la falta de respuesta del gobierno mundial ante este cambio drástico y su control cada vez menor. Durante la sesión de preguntas y respuestas posterior, representantes de varios países y fuerzas clandestinas mantuvieron sus preguntas contenidas, centrándose en políticas comerciales, apertura y otros temas similares. Yamato, guiado por las notas preparadas de Rune, respondió a la perfección. Cuando llegó el turno de Morgan, todos contuvieron la respiración, esperando a que el alborotador soltara sus preguntas mordaces. Sin embargo, Morgan se limitó a ajustarse el sombrero e hizo algunas preguntas sorprendentemente suaves, como ¿cuál es la visión del canciller para la futura economía de Wano? ¿Y se centrarán los caballeros en la defensa nacional en lugar de la expansión? Todos se miraron desconcertados. ¿Había cambiado el pájaro? Morgan terminó sus preguntas, hizo una reverencia cortés y se sentó, pero por dentro reía a carcajadas. Insensatos, las buenas noticias vienen de la pluma, no de preguntar a la gente de aquí. Ya verán, el periódico de mañana sacudirá el mundo. La ceremonia concluyó con éxito. El telón de una nueva era se abrió lentamente en Wano, y las corrientes subterráneas del mundo se intensificaron aún más. A medida que el clamor de la ceremonia se calmaba, un invitado inesperado llegó al gobierno de la prefectura de la capital de las flores. El nuevo almirante, Fujitora, sonrió y entró lentamente, acompañado por guardias. Vestía un yukata púrpura y blandía una espada de bastón. Aunque ciego, sus pasos eran notablemente firmes. Rune y Yamato ya lo esperaban en la sala. Señor Yeixiao, ha recorrido un largo camino y lamento no haberle dado la bienvenida. Yamato habló primero, con un tono solemne pero educado. Poco a poco se había adaptado a su papel, cada palabra y cada acción encarnaban el comportamiento de una gobernadora general. Fujitora asintió levemente, con expresión tranquila. Disculpe, gobernador general. Estoy de visita, tras enterarme de los profundos cambios en el país de Wano, y he venido a verlo. Le pido disculpas por cualquier inconveniente. Señor Yeixiao, es usted muy amable, respondió Rune con una sonrisa, con un tono informal pero no ofensivo. Cualquiera que venga es un invitado. En el país de Wano ahora damos la bienvenida a amigos de todos los ámbitos para que nos visiten e inspeccionen.
Vamos, estar sentados es aburrido. Déjeme mostrarle nuestros nuevos desarrollos. Su entusiasmo parecía genuino y natural, como si simplemente estuviera entreteniendo a un visitante común y corriente, no a uno de los combatientes más poderosos de la armada. Una pizca de sorpresa cruzó el rostro de Fujitora, que luego se transformó en una leve sonrisa. En ese caso, el señor Rune será mi invitado. Su primera parada fue la mina Rabbit Bowl. Gigantescos brazos robóticos automatizados operaban eficientemente, y los técnicos de King se movían entre ellos, registrando datos y depurando equipos. Los mineros ya no estaban andrajosos ni cetrinos, sino que ahora vestían uniformes, operando la maquinaria o descansando a la sombra, mientras recibían bebidas. ¿Qué tal? Rune señaló las máquinas. Mucho más fácil que cargar piedras, ¿verdad? Y la producción se ha multiplicado por varias. Fujitora se quedó quieto un momento y luego habló lentamente. Sin lamentos ni desesperación. Solo el sonido del trabajo, ordenado y ordenado. Su ceño, habitualmente fruncido, pareció relajarse un poco. Su segunda parada fue la escuela de artesanía. Incluso antes de acercarse, pudieron oír la voz infantil, pero sería que recitaba las fórmulas básicas de los esenciales de 100 artesanos. A través de las ventanas limpias y brillantes, podía ver a niños casi adultos reunidos alrededor de un torno sencillo, manipulando atentamente las herramientas mientras moldeaban gradualmente la madera tosca. Enséñales algunas habilidades, que aprendan a leer, para que tengan más opciones en el futuro, dijo Rune, apoyado en el marco de la puerta. ¿Convertirse en artesano, maestro o algo más? Al menos hay opciones. No tienes que trabajar en el campo toda la vida ni arriesgar tu vida como pirata. Los dedos de Fujitora acariciaron inconscientemente el mango de su bastón. Había visto a niños de tantos países, ya sea vagando por los campos o luchando por comida. Era una visión rara. Finalmente, llegaron las calles de la ciudad de las flores. Multitudes de gente recorrieron las calles, las tiendas se alineaban y el sonido de la venta ambulante y el regateo llenaban el aire. Aunque los rostros aún mostraban las marcas del tiempo, la mayoría irradiaba trabajo y anticipación. Los miembros de la patrulla de los caballeros bestia no causaron pánico. En cambio, los niños los recibieron con sonrisas. Rune incluso compró 3 bollos humeantes a un vendedor, ofreciendo uno a Fujitora y uno a Yamato. Él mismo, sin contemplaciones, dio un mordisco y murmuró: pruébenlo. Es una especialidad local, abundante, barato y saciante. Fujitora sostuvo el bollo ligeramente tibio en silencio por un momento antes de llevárselo lentamente a la boca y masticarlo lentamente. La visita concluyó y regresaron a la sala de recepción del consulado. Fujitora permaneció erguido un buen rato y luego dejó escapar un largo suspiro. Es increíble, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás habría creído que bajo el gobierno de los 4 emperadores pudiera existir una escena tan vibrante. Rune exhaló el vapor caliente de la taza y preguntó con indiferencia. El señor Jixiao ha viajado por todo el país y ha visto mucho. ¿Qué opina del país de Wano actual en comparación con los estados miembros del gobierno mundial? La mano de Fujitora que sostenía la taza se detuvo un momento. Guardó silencio un momento y dijo con franqueza. Ni siquiera en los mejores estados miembros he visto una escena tan esperanzadora. ¿Ah, sí? Rune dejó la taza, se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono aún relajado, pero la pregunta se tornó aguda. Entonces, ¿cuál cree que es la razón? ¿Es que la gente de los estados miembros no trabaja duro? ¿O sus líderes son inherentemente más estúpidos que los nuestros? Fujitora volvió a guardar silencio, esta vez por un rato más largo. Sus anchos hombros parecieron hundirse ligeramente, y finalmente dijo lentamente. No es que la gente no trabaje duro, ni que los monarcas sean todos estúpidos. Son los dragones celestiales y el costoso oro celestial los que asfixian a innumerables países, y muchos estados miembros, apenas sobreviven. Oro celestial, Rune golpeó la mesa ligeramente con los dedos, haciendo un leve chasquido. De hecho, en el país de Wano también lo coleccionamos. Fujitora lo miró. Rune sonrió y continuó. Pero lo llamamos impuestos. Diferentes nombres, pero significado similar. Una parte del dinero recaudado sí que ayuda a los glotones como los caballeros bestia, señaló por la ventana. Pero la mayoría, como vio de camino, se destina a la construcción de carreteras, presas, escuelas y maquinaria, tomada del pueblo, utilizada para el pueblo. Así que aquí está la pregunta, señor Jixiao, bajó la voz, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Dónde cree que termina el oro celestial del gobierno mundial? ¿Y para qué se usa?
Fujitora apretó los labios, y una vena se le hinchó ligeramente en el dorso de la mano, agarrando su bastón. No respondió, quizá por no poder o quizá por no querer. Rune no insistió, sino que continuó con su tema. Los Estados miembros pagan enormes sumas anualmente a cambio de la protección del gobierno mundial contra los piratas. Pero en realidad, es su armada la que lucha en primera línea, derramando sangre y sacrificios. El gobierno mundial asigna fondos militares, pero la gran mayoría de esa enorme suma de oro celestial probablemente no se convierte en munición para buques de guerra ni en raciones para mejorar la vida de la gente. En cambio, hizo una pausa y luego ofreció su respuesta con suavidad. Va al abismo de Marijoa, alimentando a esos autoproclamados dioses que pasan sus días ociosos y entregados al placer. ¿Crees que un poder como este, chupando la sangre del mundo de su carne, puede realmente traer felicidad y un futuro a miles de millones de personas? Al terminar de hablar, el silencio volvió a reinar en la sala de recepción. Fujitora bajó la cabeza. La sombra proyectada por su sombrero oscurecía gran parte de su rostro, oscureciendo su expresión. Solo el leve temblor de su barba delataba la profunda agitación que sentía en su interior. Una presión pesada, casi tangible, impregnaba el aire. Durante mucho, mucho tiempo. Rune se estiró de repente, sus huesos crujieron suavemente, rompiendo el silencio sofocante. Se puso de pie, con el tono más ligero. Ay, estaba tan absorto en nuestra conversación que olvidé la hora. Señor Jixiao, estas cosas son realmente complicadas, y es normal estar confundido un rato. Ha recorrido todo este camino y estoy seguro de que le costará asimilarlas. ¿Le arreglo un descanso? El alojamiento está listo y será absolutamente tranquilo. Fujitora pareció despertar de sus profundas reflexiones. Levantó la cabeza lentamente, con el rostro inexpresivo, asintiendo lentamente, con la voz un poco ronca. Gracias. Se levantó y, guiado por el camarero, salió paso a paso, apoyándose en su bastón. Su espalda parecía pesada y encorvada. Tras despedir a Fujitora, Rune exhaló un largo suspiro, se secó el sudor frío que le invadía y murmuró para sus adentros. Por fin lo engañé temporalmente, no esperaba que el reclutamiento mundial avanzara tanto, y Fujitora pronto será almirante. La presión es enorme. Se giró y vio a Yamato, todavía sentada allí, con el ceño fruncido, como si estuviera pensando mucho. Ni siquiera se dio cuenta de que Rune caminaba frente a ella. Rune se asomó a los ojos, bromeando. Oye, recupera la cordura, primer ministro. Fruncer así solo te hará envejecer más rápido, ¿sabes? Para empezar, no eres muy brillante, ¿qué va a pasar con las arrugas? Yamato finalmente recuperó el sentido, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Instintivamente se tocó la frente y dijo con enfado. Oh, eres un imbécil. Eres tan frívolo. Pero su sonrisa se desvaneció y su expresión se tornó seria. Sus ojos rojo-dorados se clavaron en Rune, y él preguntó. Rune, lo que acabas de decirle al señor Jixiao, ¿es cierto? ¿Es el gobierno mundial, realmente como dijiste? Rune se quedó atónito por un momento, y luego comprendió que Yamato se refería a su justo análisis. Sintió una punzada en el corazón. ¿No podía decir que todo era para engañar a Fujitora y darse una buena reputación? ¿No destrozaría eso su gloriosa imagen ante los ojos de Yamato? Su rostro permaneció inexpresivo, y rápidamente ajustó su expresión, volviéndose seria y pesada, y asintió. Bueno. Aunque suene cruel, me temo que es la verdad. Añadió en silencio. Al menos la mayor parte es cierto, pero lo he procesado un poco de una manera que me beneficia. ¿Por qué? Yamato parecía confundida y enojada, apretó los puños. ¿Por qué se llevan tanto dinero y no hacen nada? Aunque una parte vaya a parar a ese dragón celestial para su propio disfrute, es imposible gastar tanto, ¿verdad? Tomemos como ejemplo a nosotros, los caballeros bestia. Tenemos banquetes todos los días y los gastos son cuantiosos, pero los impuestos recaudados en el país de Wano nos dan para hacer mucho. Al ver los ojos claros y furiosos de Yamato, Rune suspiró para sus adentros. Esta tonta todavía piensa que el mundo es demasiado simple. Rune se rascó la cabeza, recompuso sus palabras y decidió darle a Yamato una impactante lección de realidad. Yamato, ¿crees que porque nosotros, los caballeros bestia, tenemos gastos limitados? No importa cuánto beba Kaido, cuánto coma Kin o cuánto destruya Jack, siempre hay un límite. Pero los dragones celestiales, su extravagancia supera tu imaginación. Se dice que sus palacios están pavimentados con piedras preciosas y sus baños son de oro.
Una sola comida podría consumir los ingresos anuales de una pequeña nación. Podrían fácilmente quemar un pueblo entero por una apuesta frívola. Incluso alimentan a sus esclavos con preciosas frutas del diablo por diversión, su avaricia y despilfarro son como un pozo sin fondo que jamás se podrá llenar. Me temo que la gran mayoría del oro celestial recolectado por el gobierno mundial se desperdicia de esta manera. Los ojos de Yamato se abrieron de par en par, su rostro lleno de incredulidad y creciente ira. Se levantó bruscamente, agarrando firmemente los hombros de Rune con las manos, e inclinó el cuerpo ligeramente hacia adelante con entusiasmo, de modo que casi quedaron cara a cara. ¡Corre! Su voz temblaba de ira. Sí, si el gobierno mundial es realmente así, si la gente de los Estados miembros sigue viviendo en este tipo de sufrimiento, entonces nosotros, respiró hondo, con una mirada resuelta, brillando de idealismo. Derroquémoslo. Derroquemos al gobierno mundial y liberemos a la gente de todos los Estados miembros. Rune estaba atónito. ¿Derrocar al gobierno mundial? Se le había pasado por la cabeza, pero lo había descartado como último recurso. Sus problemas previos en el país de Wano y ser inexplicablemente etiquetado como la diosa de la luna Nika ya eran un dolor de cabeza suficiente. Si alzaba la bandera del derrocamiento del gobierno mundial, ¿no confirmaría eso que era Joy Boy? Improbablemente sería el primero en atacarlo, pero, al examinarlo más de cerca, parecía, no imposible. Si realmente derrocara al gobierno mundial y estableciera un imperio férreo, ¿no podría descansar más tranquilo? Ya no tendría que preocuparse por asesinatos conspirativos ni por ser el elegido. Además, a juzgar por la actitud de Kaido, no se detendrá hasta estar listo para la guerra más grande del mundo. En lugar de esperar a que se vuelva loco y ataque a Marijoa, es mejor tomar la iniciativa y planificar con más detalle. En cuanto a la fuerza de combate, es un problema importante. Los 3 almirantes, los caballeros de Dios, los 5 ancianos y el jefe final, parece que tendré que redoblar mis esfuerzos de entrenamiento y, al mismo tiempo, entrenar aún más a los caballeros bestia. Estos pensamientos, aunque complejos, se hicieron realidad. El rostro de Rune se iluminó con una brillante sonrisa. Genial. ¿En serio? Por supuesto. Rune sonrió, mostrando los dientes. ¿Cómo puedo quedarme fuera de algo tan emocionante? Hagamos algo grande. Derroquemos ese podrido gobierno mundial y que el sol brille sobre el mundo entero. Genial. Yamato lo abrazó con entusiasmo y saltó de alegría. Rune la rodeó con el brazo, sintiendo el calor en sus brazos y la suave caricia de algo. Añadió con regocijo. Bueno, esa también es una buena ventaja. Trato hecho. Yamato levantó la cabeza, con el rostro radiante de emoción. Iremos juntos. Sí, juntos, asintió Rune, sonriendo como un niño que hubiera encontrado un juguete nuevo. Solo que ese juguete se llamaba el mundo. El nuevo número de World Economic News llegó a todos los rincones del planeta a una velocidad vertiginosa. El titular, audaz y exagerado, de la portada estremecía a cualquiera. Cambio impactante. 4 emperadores blanqueados. 100 bestias reniegan de sus crímenes y establecen sus propios caballeros. Las nuevas políticas del país de Wano, el auge de la leyenda de la diosa de la luna Nika, ¿podría el mundo ser transformado? El informe era un espléndido y provocador homenaje a Morgans. Detallaba la abolición de la aristocracia, el desarrollo de los medios de vida y el avance de la ciencia y la tecnología en el país de Wano, elogiándolo como el renacimiento de una nación que había estado aislada durante miles de años. El informe también destacaba la veneración casi deificada del público a la runa azote de la luna y el apelativo diosa de la luna Nika que circulaba discretamente por las calles, vinculándolo implícitamente con la guerrera que trajo la liberación y la alegría en las antiguas leyendas. Por supuesto, la bomba del informe fue, sin duda, la noticia de que los piratas bestia habían cambiado su nombre a caballeros bestia y se habían declarado el protectorado del país de Wano. Morgans, astutamente, insertó un mensaje sutil en el artículo, insinuando que la lenta respuesta del gobierno mundial a un cambio tan drástico era cuestionable, y que su control estaba en entredicho. La publicación de este periódico encendió al instante la opinión pública internacional. ¿Es broma? Un loco como Kaido también se preocupa por el bienestar público. ¿Diosa de la luna Nika? ¿Qué es eso? Parece que lo he oído en alguna parte. ¿Caballeros bestia? ¿Piratas convirtiéndose en caballeros? ¡Qué broma! Pero el informe es muy detallado. Esas máquinas, esas escuelas, no parecen falsas. Cuartel General de la Marina, Marinetic.
Aokiji estudió el periódico, con el ceño fruncido, el café ya frío. Mariscal Kusan, esto, dudó el ayudante. Aumenten el nivel de vigilancia sobre el país de Wano. Toda información sobre la diosa de la luna Nika se clasificará como un evento independiente de alto nivel y se me informará directamente. La voz de Aokiji rebosaba una gravedad sin precedentes. Además, que el almirante Ichizo concluya sus viajes personales lo antes posible y regrese al cuartel general. Sí. En la Tierra Santa de Marijoa, en el Reino del Poder, los 5 ancianos, como era de esperar, tomaron nota de todo esto, especialmente a ese título tan estridente. Diosa de la luna Nika. Diosa de la luna Nika, ridícula. Exclamó Sanna Sujuro con frialdad. Pero la estabilidad del país de Wano y la integración del poder de las bestias son hechos, y su amenaza va en aumento, añadió Sambo Chuli. La gente siempre es ignorante y se deja engañar fácilmente por las apariencias, dijo Sampit con desdén. La clave está en si esto afecta a la esencia, dijo Sansatan lentamente. Finalmente, los 5 llegaron a un consenso y decidieron informar del asunto al señor. Dentro del Salón de las Flores, el señor Im permanecía en silencio ante su enorme sombrero de paja, escuchando el informe de los 5 ancianos. Al oír el nombre de diosa de la luna Nika, su expresión permaneció inalterada, como si solo hubieran escuchado sílabas sin sentido. ¿Diosa de la luna? ¿Nika? Ja, otro payaso que engaña al mundo y desorienta a los ignorantes. Una voz etérea e indiferente resonó, sin rastro de emoción. La presencia de Hoigoi no ha aparecido. No hay necesidad de gastar energía en él. El mundo sigue su propio curso. Tras recibir las instrucciones, los 5 ancianos hicieron una reverencia y se retiraron, sintiéndose mucho más tranquilos. Mientras el verdadero Hoigoi no apareciera, la ligera inquietud era manejable. Nuevo mundo, Moby Dick. El ambiente en cubierta contrastaba marcadamente con el clamor del resto del mundo. Una mezcla de dolor y opresión impregnaba el aire. La tripulación, indiferente a los titulares de primera plana de Morgans, estaba absorta en una noticia más desgarradora en un rincón. El país de Wano ejecuta de varios rebeldes según la ley, entre ellos un antiguo sirviente de Kozuki. El informe mencionaba a uno de los ejecutados, Izo, quien había gritado antes de su ejecución que era el capitán de la 16 División de los Piratas de Barba Blanca. Sin embargo, el juez presidente de la ley, Yamato, declaró: quienes violen la ley serán castigados con la misma pena, incluso por el propio Barba Blanca. Izo. ¿Cómo se atreven? Malditas bestias. Maldito país de Wano. Los rugidos de los capitanes y capitanes subordinados amenazaban con hundir las velas del Moby Dick, con los ojos encendidos de rabia e intenciones asesinas. Izo era su familia. Un hermano que había superado incontables tormentas juntos. Incluso si hubiera infringido la ley, deberían haber sido los propios piratas de Barba Blanca quienes se encargaran de ello, no ser ejecutado por forasteros, incluso faltando al respeto a su padre. Marco no rugió como los demás. En cambio, frunció el ceño y sus ojos se llenaron de preocupación. Emocionalmente, comprendía completamente la ira de sus hermanos. Su padre trataba a cada miembro de la tripulación como a un hijo, y el asesinato de su familia era una venganza irreconciliable. Lógicamente, sin embargo, sintió un escalofrío. Izo había infringido la ley en suelo extranjero, y según el enfoque del nuevo gobierno, no era del todo descabellado imponer un castigo severo para establecer su autoridad. Incluso se preguntó si el gobierno mundial estaría detrás de esto, exacerbando deliberadamente el conflicto y debilitando el poder de los 4 emperadores. Su mirada se desvió hacia Barba Blanca, sentado en la enorme silla. Su padre permanecía majestuoso como una montaña, pero Marco sabía mejor que nadie que la edad y la enfermedad estaban desgastando implacablemente su antaño invencible figura. Incluso en su breve combate de entrenamiento con Kaido, había notado la respiración sutil de su padre y la breve caída en su ímpetu. En ese momento, una guerra total con Kaido, en la cima de su poder, con un vasto ejército y una ventaja territorial superior, las probabilidades de victoria eran escasas. Pero Marco sabía que su padre nunca se quedaría de brazos cruzados viendo cómo masacraban a sus hijos. Efectivamente, en medio del clamor de ira, Barba Blanca abrió lentamente los ojos. Esos ojos, imbuidos de un poder y una majestuosidad ilimitados, escudriñaron a cada uno de sus indignados hijos. El dolor y la rabia se estancaron en lo más profundo de su ser, hasta que finalmente se fundieron en resolución. Mis hijos, no deben morir en vano. La voz de Barba Blanca, como un trueno, golpeó cada corazón. Sangre por sangre.
llamando a todos. Objetivo: el país de Wano. Le preguntaré personalmente a Kaido qué pretende realmente. Oh. Un rugido ensordecedor resonó en el aire. Las llamas de la venganza se encendieron por completo. Marco contempló a la multitud enérgica, a la determinación de su padre, respiró hondo, reprimió todas sus preocupaciones y su mirada se endureció. Después de todo, eran familia. Cuando una familia es humillada, la única opción es la batalla. Respondió con voz grave. Sí. Papá. La oscura nube de guerra envolvió repentinamente el nuevo mundo debido a una ejecución. Al mismo tiempo, en el salón de banquetes de Onigashima, Rune, con una olla de vino recién calentado, se acercó a Kaido, quien sostenía una calabaza y bebía, se la llenó y dijo con indiferencia. Jefe Kaido, entre los Kozuki que fueron ejecutados hace unos días, había un hombre llamado Izo. También tiene otra identidad, es el capitán de la 16 División de los Piratas de Barba Blanca. Kaido ni siquiera se detuvo en el acto de beber. ¿Eh? ¿Y qué? Entonces Rune dejó la jarra de vino, con un tono un poco más serio. Si lo matamos, sería como abofetear a Barba Blanca. Con su naturaleza protectora, esta batalla probablemente sea inevitable. Hizo una pausa, observando atentamente la expresión de Kaido, y continuó explicando. Matarlo no se debe solo a su identidad como sirviente de Kozuki. Estaban cuestionando la nueva política en público en la capital de las flores, insultando a la gente, incluso golpeando a la gente primero, y queriendo usar cuchillos contra civiles. Yamato estaba presente en ese momento, las pruebas son concluyentes y la indignación pública es enorme. Por razones tanto públicas como privadas, deben ser capturados en el acto y castigados con severidad, para eliminar por completo el último pensamiento sobre la bandera Kozuki en el país de Wano y afianzar el corazón del pueblo en nuestro nuevo orden actual. Kaido dejó la jarra de vino. Giró la cabeza, con sus ojos ebrios como campanillas de cobre fijos en Rune, y de repente esbozó una mueca de desprecio. Deja de hablar tanto. Mátalo. Como mi jefe, ¿necesitas ver si Barba Blanca o Barba Negra está detrás de él? ¿Para qué molestarte en explicar tanto? Se levantó bruscamente, su enorme figura proyectando una sombra imponente, su aura violenta barriendo el pasillo. ¿De quién tengo miedo? Soy Kaido, la bestia. Que ese viejo Barba Blanca venga a por mí. Resulta que me contuve durante nuestro último combate de entrenamiento. Uf. Nunca le he temido a Bane en este mar. El rostro de Rune se iluminó de inmediato con una sonrisa, asintiendo. Así es. El jefe Kaido es invencible. La presencia de Barba Blanca solo le traería problemas. Solo te estoy dando unas instrucciones, para que te hagas una idea. Habló con ligereza, pero para sus adentros suspiró. Para ser justos, tenía una muy buena impresión de Barba Blanca. El anciano era un hombre de profunda lealtad y una fuerza formidable, y su demostración de habilidad en Marineford fue realmente impresionante. Si no estuvieran en bandos opuestos, incluso habría querido compartir una copa con Barba Blanca. Pero como dice el viejo refrán, la bondad no es la clave del éxito militar, ni la rectitud la clave de la riqueza. Barba Blanca convirtió a todo su grupo pirata en una familia, con todos los miembros de su tripulación siendo sus hijos. Si bien esto les dio a los piratas de Barba Blanca una cohesión inigualable, también creó un defecto fatal: la atadura emocional. Si uno de sus hijos estaba en apuros, Barba Blanca, como padre, debía intervenir y exigir venganza a toda costa. De lo contrario, este sistema de lazos familiares se fracturaría desde dentro e incluso sería contraproducente. Lo hizo para salvar a Ace en Marineford, y ahora, por Izou, hizo lo mismo. Sabiendo que un ataque total contra el poderoso y arraigado país de Wano arriesgaría la muerte de más de sus hijos o incluso la aniquilación de todo su ejército, Barba Blanca no tenía otra opción. Tenía que venir. Si aún fuera joven, fuerte, sano y en la cima de su poder, el hombre más fuerte del mundo, naturalmente no temería ningún desafío. Pero, por desgracia, los héroes envejecen con el tiempo. El tiempo y las heridas son los enemigos más despiadados, y Barba Blanca no puede proteger a todos sus hijos para siempre. La marea del tiempo avanza, sin detenerse ante nadie. El sutil arrepentimiento en el corazón de Rune se apagó rápidamente. Las posiciones determinan las acciones, y ahora no es momento para la compasión. La guerra es inevitable, y necesita prepararse con mayor profundidad. Impresionante. Los piratas de Barba Blanca declaran oficialmente la guerra a los caballeros bestia.
Los periódicos de Morgan volvieron a causar sensación con un titular impactante que detallaba la declaración de guerra total de los piratas de Barba Blanca contra los Caballeros Bestia, anteriormente Piratas Bestia, tras el asesinato de su capitán de la 16ª División, hizo. El mar, ya conmocionado por el cambio de nombre de las bestias, volvía a hervir. Una guerra a gran escala entre los 4 emperadores eclipsaría incluso la batalla de Marineford en escala e impacto, alterando potencialmente el panorama del Nuevo Mundo. En la sala de reuniones del cuartel general de la Marina, en Marineford, la atmósfera era solemne como el acero. La situación está clara, dijo Aokiji con voz impasible mientras examinaba la información en sus manos. Los piratas de Barba Blanca y sus 43 barcos se están reuniendo, con el objetivo puesto en el país de Wano. ¿Qué opinan? HMPH. Mordeduras de perro, y todos están listos para la pelea. Las voces de los generales, de tono agresivo, se suavizaron considerablemente tras la partida de Akainu, aunque algunos seguían murmurando maldiciones. Almirante Kusan, dijo con calma el jefe de Estado Mayor Tsuru, las luchas internas entre los 4 emperadores no son necesariamente malas para nuestra armada a corto plazo. Sin embargo, debemos evitar que la guerra se extienda y afecte a naciones aliadas inocentes, o que otras fuerzas se aprovechen de la situación. Qué terrorífico bromeó Kizaru. Si 2 de los 4 emperadores lucharan, las consecuencias por sí solas serían suficientemente aterradoras. ¿De verdad tenemos que estar atentos? Presten mucha atención y mantengan una estrecha vigilancia, ordenó finalmente Aokiji. Todas las ramas G del Nuevo Mundo deben entrar en el nivel 1 de preparación para el combate, pero sin órdenes explícitas del cuartel general, no se permite ninguna intervención activa. Nuestra misión es asegurar que el combate no se extienda al territorio de la Armada y recopilar información sobre la capacidad de combate de ambos bandos. Retirados. El submundo estaba en plena ebullición. Las apuestas se abrieron rápidamente y se arremolinaban. Las probabilidades de victoria de los piratas de Barba Blanca frente a las de los Caballeros Bestia fluctuaban constantemente. Traficantes de armas y contrabandistas de información estaban muy ocupados, mientras todas las fuerzas dirigían su atención a la zona marítima que estaba a punto de convertirse en campo de batalla. Onigashima, salón de banquetes. El ambiente contrastaba marcadamente con la solemnidad del cuartel general de la Marina. La emoción y la beligerancia llenaban el aire. Kaido, sentado en lo alto del trono, acunaba su copa de vino. Su rostro era una máscara de emoción manifiesta y una sonrisa pícara. Jaja. Por fin. Ese viejo, Barba Blanca, por fin tiene agallas. Jin permanecía en las sombras, con la espada aferrada. Qin se ajustó el reloj de pulsera con entusiasmo. Yag respiraba con dificultad. Los 6 voladores y los demás guerreros auténticos formaron a ambos lados, con el ánimo por las nubes. Rune se paró frente a la mesa de arena en el centro, sosteniendo un bastón delgado. Todos, la emoción es bienvenida, pero esta batalla requiere inteligencia. Rune golpeó el borde de la mesa de arena, atrayendo la atención de todos. La ventaja de los piratas de Barba Blanca reside en su gran poder de combate y su cohesión inigualable. El propio Barba Blanca, a pesar de su edad y fragilidad, sigue siendo el hombre más fuerte del mundo. Marco, el capitán de la primera división, es extremadamente formidable con el poder de la fruta del Fénix. Capitanes como Jozu, Vista y Brahman que también son hombres fuertes que pueden defenderse por sí solos. Tienen 43 barcos piratas bajo su mando y una sólida fuerza militar. Cambió de tema y señaló con su delgado bastón el singular terreno del país de Wano. Nuestra ventaja reside en la ubicación geográfica. El país de Wano es fácil de defender, pero difícil de atacar, y el duro clima y las enormes cascadas que lo rodean son barreras naturales. Onigashima está suspendida en el aire y es una excelente fortaleza y plataforma de ataque. Entonces, Rune miró a Kaido, jefe Kaido, propongo adoptar una estrategia de contraataque defensivo. Que entren en la cascada, o incluso que algunos desembarquen. Aprovechen las fortificaciones y la superioridad aérea que el hermano Qin ha dispuesto a lo largo de la costa para consumir sus tropas y su moral primero. Cuando estén exhaustos, concentraremos nuestras fuerzas de élite y llegaremos a un acuerdo con ellos. Kaido tomó un sorbo de vino. Aunque estaba ansioso por tener una buena pelea con Barba Blanca, no era un hombre descerebrado e imprudente. Miró la mesa de arena y dijo en voz baja. Eso tiene sentido. Hagamos lo que dice. Escuchen los arreglos de Rune. Sí. Gobernador Kaido. Todos respondieron al unísono.
Hermano Kin, Rune miró al hombre gordo, esas preciosas criaturas de la costa, no las defraudes en el momento crítico. Jo. Solo espera y verás. Kin se palmeó el estómago. Esos misiles de gas venenoso, conjuntos láser y torretas automáticas no son simples adornos. Te garantizo que los despellejarán vivos antes de que lleguen a la costa. Hermano Jin, la supremacía aérea ahora depende de ti y de tu unidad aérea. Sí. Jin asintió concisamente. Jack, estarás a cargo de la interceptación en alta mar. Cualquiera que se atreva a aparecer será derribado al mar. Déjamelo a mí. Gruñó Jack. Vuela 6, lucha de verdad, mantente alerta en todo momento y prepárate para enfrentar un ataque de nivel capitán del equipo contrario. Sí. La reunión terminó, y todos tomaron sus órdenes y se fueron, con las máquinas de guerra acelerando a toda velocidad. Rune salió de la sala de conferencias y encontró a Yamato de pie en el pasillo, con una pizca de preocupación en el ceño. Preocupado. Rune se acercó. Sí, asintió Yamato. La guerra acabará matando a muchos. La gente del país de Wano acaba de empezar a disfrutar de una buena vida, y me temo, no te preocupes, Rune le dio una palmadita en el hombro con tono firme. El campo de batalla se concentrará en el mar Onigashima tanto como sea posible. Nunca permitiremos que las llamas de la guerra se extiendan fácilmente al país de Wano y afecten a la gente común. Te lo prometo. Al oír la seguridad de Rune, la expresión de Yamato se relajó significativamente. Miró a Rune con firmeza. Te creo. Haré mi parte. Detrás de Onigashima, en el campo de entrenamiento de gravedad, Rune había aumentado silenciosamente la gravedad a unas 15 veces aterradoras. Uf. Runti y los demás apretaron los dientes y aguantaron. Cada movimiento se volvió extremadamente difícil. El sudor empapaba sus ropas, sus músculos temblaban violentamente, y el consumo y la recuperación de su aura dominante se vieron exprimidos al límite. Rune se paseó entre la multitud, con la voz aún impregnada de una provocativa pereza, pero sus palabras fueron despiadadas. ¿No pueden con esto? Los capitanes de los piratas de Barba Blanca no atienden a razones. Imaginen enfrentarse a Marco y Jozu con su propio peso, ¿serían suficientes? Si no quieren morir, entrenen hasta la muerte. Nadie se quejó, ni siquiera se molestó en responder. Todos contuvieron la respiración, exprimiendo al máximo su potencial bajo la extrema presión. Sabían que Rune decía la verdad. La guerra que se avecinaba no era ninguna broma. En la capital de las flores, en la oficina ejecutiva, Yamato demostró su compostura y liderazgo como cónsul principal. Dio una serie de órdenes, organizando la evacuación de pueblos costeros y aldeas del interior, estableciendo refugios temporales, almacenando alimentos y medicinas, y realizando simulacros de defensa civil. Que no cunda el pánico. Exclamó ella misma al refugio para tranquilizar a la gente. Los caballeros bestia mantendrán al enemigo a raya. Solo obedezcan las órdenes y mantengan el orden. Juntos superaremos esto. Su calma tranquilizó a la gente, minimizando el caos. Kim desplegó sus valiosas máquinas y armas modificadas, desplegando densas defensas automatizadas en zonas costeras clave. Su equipo técnico trabajó incansablemente día y noche para inspeccionarlas y depurarlas, asegurando un apoyo de fuego ininterrumpido. Esa noche, la luna brillaba y las estrellas eran escasas. Tras inspeccionar las defensas costeras, Rune regresó a la azotea de la oficina ejecutiva de Ciudad Flor. Yamato estaba allí, contemplando el mar oscuro, mientras la brisa nocturna le alborotaba el pelo. ¿Está todo listo? Rune se acercó a ella. Sí, respondió Yamato en voz baja, con un deje de cansancio en la voz. La mayoría de la gente ha sido evacuada y los suministros están casi amontonados. Gracias por su arduo trabajo, observó Rune, observando su perfil, recortado por la luz de la luna. Yamato negó con la cabeza, se giró y miró a Rune con ojos rojizos. Ustedes son los que, deben tener cuidado. Rune sonrió, extendiendo la mano para estrecharla entre sus brazos. No te preocupes, quien puede matarme aún no ha nacido. Yamato no se resistió, sino que se inclinó suavemente hacia él, sintiendo la reconfortante calidez. Los dos se abrazaron en silencio, saboreando la tranquilidad final antes de la batalla. Después de un momento, Yamato levantó la cabeza, con la mirada decidida mientras hablaba. Cuando esta guerra termine, nosotros, antes de que pudiera terminar sus palabras, Rune bajó la cabeza y la besó en los labios. La luz de la luna cayó suavemente, alargando las figuras de los dos abrazados, como si se fundieran en una sola.
Mientras tanto, en algún lugar del Nuevo Mundo, la enorme flota de los piratas de Barba Blanca se estaba reuniendo. Edward Neugate, Barba Blanca, estaba sentado en la proa del Moby Dick, con su naginata escondida a su lado. Aunque envejecido, su aura seguía siendo tan majestuosa como una montaña. Hijos. Muéstrenles a esas bestias una muestra de nuestro poder. Oh. Un rugido de venganza resonó por el mar y el cielo. El Den Musi del Departamento de Inteligencia Naval zumbaba frenéticamente, informando continuamente las coordenadas de los movimientos de la flota de Barba Blanca. Aokiji permanecía de pie junto a la ventana de su oficina, mirando a lo lejos, sin palabras. A bordo del Red Force, Shanks el pelirrojo dejó su información, frotándose la barbilla con un brazo. Jefe, nosotros, comenzó Beckman. Veamos primero. Shanks lo interrumpió con la mirada profunda. No interferiremos en esta guerra por ahora. Pero vigílenla de cerca. Sí. Isla Pastel. Mamá tilde. Big Mom se metió el pastel en la boca. Luchen, luchen. Es mejor que ambos bandos pierdan.